Con mi grupo vamos a hablar del franquismo. Franco Francisco Bahamonde nació en El Ferrol en 1892 y murió en Madrid en 1975. Fue un militar y dictador español. Tras participar en el fallido golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y liderar la victoria de las fuerzas sublevadas contra la Segunda Guerra República, en la subsiguiente Guerra Civil en 1936 hasta 1939, instauró una dictadura que perduró hasta su muerte y que daría nombre a todo un periodo de la historia moderna en España. El franquismo, de 1939 a 1975. Franco valoraba sobre todo el orden y la autoridad. Desconfiaba del régimen parlamentario, del liberalismo y de la democracia, a los que creía causantes de la decadencia de España en el siglo XX. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, perpetrado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo, que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio, comenzando una guerra civil que concluiría el sábado 1 de abril de 1939, con el último parte de guerra oficial, firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el jueves 20 de noviembre de 1975. Los aliados del bando sublevado, Alemania nazi e Italia fascista, colaboraron con los sublevados al bombardear varias ciudades de España. En el bando republicano, la Unión Soviética envió armamento y tanques para contrarrestar la ofensiva sublevada. Una de las batallas más importantes de la guerra fue la batalla de Teruel y la batalla del Ebro. También podemos destacar la batalla por el Alcázar de Toledo y para tomar la capital, Madrid. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Varias ciudades de España quedaron destruidas tras la guerra civil. Se estima que murieron entre 500.000 y 600.000 personas, sumando los dos bandos. Tras la caída de Madrid, el 1 de abril de 1939, la radio del bando rebelde difundía el último parte de la Guerra Civil Española. La Iglesia Católica vinculó al régimen franquista con la España entendida como nación elegida por Dios para defender el cristianismo, cuyo líder, Franco, era representante de Dios en la tierra y defensor de la civilización. La Iglesia Católica era uno de los enemigos principales de los republicanos en la Guerra Civil Española. La Iglesia impuso reglas de cómo la gente debería vivir sus vidas, y los republicanos tenían creencias más abiertas que la Iglesia Católica. La Iglesia justificó su toma de posición alegando que se había desencadenado una brutal persecución contra ella y afirmando que el pueblo español era católico en su inmensa mayoría, por lo que la respuesta bélica era obligada, justa y necesaria. La Iglesia, entonces, desempeñó un papel de apoyo en todo momento antes y después. Desde el mismo nacimiento de la República, la Iglesia se opuso a ella, y al producirse el lanzamiento militar, lo apoyó abiertamente por lo que suponía para combatir a su enemigo y mantener sus privilegios. El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo realizado sobre población civil de esta localidad vasca el 26 de abril de 1937, en el transcurso de la Guerra Civil Española, por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. Las estimaciones de víctimas cifran los fallecidos de un rango que abarca de los 120 a 300 muertos. El primer bombardeo de este tipo se había producido en noviembre de 1936 en Madrid, cuando el general Francisco Franco ordenó a la aviación alemana e italiana a que bombardeara la población civil con el objetivo de desmoralizarla y conseguir la rendición de la ciudad. A todo esto, el artista Pablo Picasso realizó un cuadro llamado Guernica, pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca, que da nombre a la obra.
La primera etapa franquista se conoce como el periodo de la autarquía y del aislamiento. Se caracterizó por verse un régimen totalitario tras el fin de la guerra civil y la victoria del bando sublevado frente a la república, la compenetración con las potencias del eje y el aislamiento tras la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cosas hicieron que se determinen los siguientes aspectos: el afianzamiento de una dictadura absoluta, personal y totalitaria, con el continuador mantenimiento de una dura represión hacia los republicanos, en el que se seguían dándose pena de muerte y llenando las cárceles de prisioneros. Al ensalarse ellos con la victoria, se dieron una serie de valores distintivos en muchos aspectos de la vida pública, aprobando algunas leyes como la del fuero de los españoles, la ley de sucesión. La identificación con las potencias del eje hasta el año 1942, aunque es cierto que en un principio esta no quiso formar parte de la Segunda Guerra Mundial y de la afinidad que esta tenía con las fuerzas fascistas, terminó mandando una serie de voluntarios al frente ruso, conocidos como la División Azul, ayudó a Alemania y permitió que Gibraltar fuera bombardeada. Ya a finales del 42, el gobierno franquista se declara neutro ante la opresión de los aliados. El castigo impuesto por parte de las Naciones Unidas por aliarse a favor de las potencias del eje y mantener sus postulados hizo que España se quedara bloqueada económicamente y diplomáticamente. El objetivo de esta, al tomar dicha decisión, no era otra que la de instaurar nuevamente una democracia. La segunda etapa franquista. Aquí la Guerra Fría provocó que ese aislamiento del que le hablábamos anteriormente poco a poco fuera desapareciendo y a su vez favoreció el alineamiento con los Estados Unidos. Algunas cosas que caracterizaron esta etapa fueron la firma de un acuerdo con el Vaticano, así como las ayudas recibidas por parte de los Estados Unidos, permitió que España formara parte progresivamente de otros organismos internacionales y así volver a establecer relaciones con otros países. En el año 1959, una fuerte crisis económica sacude a España y hace que Franco se tenga que replantear su política. Por ello, se lleva a cabo la firma de los llamados Pactos de Madrid, que fueron 3 acuerdos dados entre España y Estados Unidos, por el que España le permitía la instalación de bases militares en el territorio español a cambio de créditos económicos, que es lo que se conoce como el Plan de Estabilización o el Plan Marshall, cuyos objetivos primordiales eran incentivar el ahorro, combatir las especulaciones e iniciar una apertura del mercado español, los cuales favorecían al desarrollo económico de España. La llegada de ministros más alejados de las doctrinas falangistas en el gobierno permitieron también la mejora del sistema productivo y la apertura de los mercados. Durante estos años también tuvo lugar el tema de la descolonización africana, por el cual tanto España como Francia tuvieron que renunciar al protectorado ejercido de Marruecos, provocando algunos enfrentamientos. Tercera etapa franquista. La tercera etapa franquista se caracterizó por el gran desarrollo y modernización del sistema económico, pero también por la crisis del Estado franquista que acabó con su desaparición. Este periodo se va a determinar por el mayor auge económico, que viene acompañado del turismo de sol y playa por las costas españolas, especialmente las del Mediterráneo. Los ingresos de todos aquellos emigrantes que marcharon de España en años de carestía y pobreza y que en los años 60 contribuyeron a mejorar el consumo y la balanza de pagos. El crecimiento de grandes inversiones por parte de los extranjeros. El campo poco a poco se fue dando una lenta pero progresiva modernización en el tema de las estructuras y maquinarias agrícolas. Todo esto permitió que se diese una sociedad de consumo y un aumento de la clase media. Ley de prensa. Se aprobó una ley de prensa en la que se permitía la libertad de expresión. Oposición al franquismo. La oposición al franquismo fue cada vez mayor debido a los múltiples apoyos intelectuales desde el exilio, la intervención de miembros de la Iglesia Católica para desvincularse del régimen, el fortalecimiento del Partido Comunista Español, que era partidario de que se llevase a cabo una reconciliación nacional, las manifestaciones tanto de estudiantes y obreros contra el sistema, el origen de organizaciones terroristas como la ETA, que acabó con la vida de muchas personas. Este último hecho fue culmen porque ante esto el régimen franquista va a reaccionar con medidas represivas, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos. El 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco, dándose por finalizados los años de la dictadura franquista, comenzado el periodo conocido como la Transición Española. Mujeres en el franquismo. Con la llegada de la dictadura, las mujeres perdieron la igualdad de derechos que habían conseguido. Franco restableció el Código Civil en el que se discriminaba legalmente a la mujer. La nueva legislación se trataba de igualar a las mujeres con los locos y dementes. No podían ejercer la patria potestad de sus hijos ni ser las tutoras. El marido les tenía que dar la licencia marital a la mujer para cualquier trabajo. Estaba prohibido el divorcio. Se aceptó el adulterio como crímenes con pena de prisión solo para las mujeres. Si el marido las encontraba con otro hombre, la podía matar y a él no le pasaba nada.
Las mujeres eran esclavas de los maridos, les tenían que ofrecer obediencia desde que se casaban. Ante el matrimonio, a las mujeres les enseñaban que todo lo que el hombre hacía estaba bien y que ellas no tenían el derecho a contradecirlos. También que la sexualidad no era algo de mujer y debían complacer al marido con todo lo que le pidiera o exigiera. Ellas estaban obligadas a aceptar todas las propuestas sexuales que su marido quiera, olvidando sus propios placeres. La Iglesia legalizaba la idea de que toda mujer estaba obligada a decir que sí a todo. Mientras más hijos tenía una mujer era mejor, porque estar soltera o no tener hijos era un crimen. Si no eres madre, no eres mujer. Una mujer casada lo primero es el matrimonio y el cuidado de los hijos, porque como mujer no puedes perder el contacto con ellos y tenés que ser la verdadera compañera para tu marido. Convirtieron el servicio social en una tortura para las mujeres. Durante 40 años, las mujeres entre 17 y 35 años, viudas o sin hijos, estaban obligadas a hacer este tipo de servicios que hacían trabajar gratis en hospitales, comedores, guarderías, asilos, etc. Si estabas casada, no era obligatorio porque significaba que ya eras una mujer. En el servicio aprendías a hacerlo. A los 6 meses te daban certificado con el que tenías derecho a la autonomía, es decir, tener tu propio dinero, salir del país o viajar sola. Mujeres de rojo. El término mujeres de rojo hace referencia a todas las madres, esposas, novios, hermanas e incluso amigas de aquellos y aquellas que fueron asesinados, acabaron en prisión o se unieron a la guerrilla durante la guerra civil y la posguerra. Estos 3 tipos de mujeres, de fusilados, de presos o de guerrilleros, aunque habían vivido circunstancias distintas, tenían muchas cosas en común. Todas ellas estaban constantemente vigiladas y controladas por las autoridades franquistas y la Guardia Civil. Todas ellas fueron víctimas de una represión económica y sexuada, de una fuerte estigmatización social e incluso del encarcelamiento únicamente por ser mujeres cercanas a los que fueron presos. En ese entonces, ser mujer de rojo hacía referencia a que eras comunista. Esto tenía un castigo, ser rapada y expuesta en la vía pública, no como mujeres, sino como basuras. Llegado el año 1975, Franco había caído enfermo, y fue la noche del 20 de noviembre de ese mismo año cuando el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunció en la televisión nacional española su descenso, lo que abrió el periodo denominado la Transición y que culminó con el retorno de la democracia. Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, asumió interinamente el poder el Consejo de Regencia, formado por un teniente general, un arzobispo y un miembro del Movimiento Nacional, hasta que 2 días después, el 22 de noviembre, el príncipe de España Juan Carlos de Borbón, designado en julio de 1969 por el caudillo como el sucesor a título de rey, fue proclamado con el título de Juan Carlos I ante las Cortes franquistas. Juan Carlos I juró las leyes fundamentales del reino y pronunció un discurso en el que evitó hacer referencia al triunfo franquista en la Guerra Civil Española, y en el que, después de manifestar su respeto y gratitud a Franco, afirmó que se proponía alcanzar un efectivo consenso de concordia nacional. La dictadura franquista atravesó la sociedad española y perduró por 4 décadas. Generaciones enteras no conocieron otra cosa que el generalísimo Franco. Esta herida perdura hasta nuestros días y la memoria y el dolor de aquellos días sigue muy vigente en la sociedad española. Aún existen en España muchas personas que siguen admirando a Franco y siguen añorando esos tiempos. Otros la recuerdan como el tiempo en que fue, un periodo de tristeza, censura y retroceso de derechos.